Capítulo 3: Funcionamiento autónomo versus controlado. Eh, Motivación. La niñez, la raíz de nuestra orientación motivacional. Tenemos en cuenta acá 8 puntos de la motivación. Uno es aplicando lo aprendido, otro es desmotivadores, estados emocionales, autoeficacia y metas, motivadores extrínsecos, motivadores intrínsecos y funcionamiento autónomo versus funcionamiento controlado. Bueno, sigamos. La niñez, la raíz de nuestra orientación motivacional. Tener hijos no lo convierte a uno en padre del mismo modo en que en tener un piano no lo vuelve pianista. Vuelvo a repetir, tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no lo convierte en pianista. Imagine la siguiente situación y responda qué es lo que usted haría si se encontrara en esta posición. Por cada acción propuesta, marque la opción del 1 al 7 utilizando la siguiente escala. 1, muy probable; 4, moderadamente probable; y 7, muy probable. La profesora, y nos da esta citación, dice: la profesora de su hijo lo cita a una reunión en el colegio para decirle que su hijo parece desinteresado a las actividades escolares que hacen en el día a día, que se la pasa distrayendo a sus compañeros y que además sus notas son realmente malas. ¿Cómo respondería usted? Trata de hablar con su hijo para preguntarle qué le está pasando. Del 1 al 7, ¿qué tan probable es? Segunda pregunta: ¿le establece un horario que debe seguir para que pueda cumplir con sus tareas? Pues estudiar es su obligación. Del 1 al 7, ¿qué tan probable es? Este es el primer caso que nos dan ahora. En el caso B, usted asiste y su jefe le ha pedido que organice una capacitación muy importante para 3 gerentes. Sin embargo, los 3 gerentes no coinciden en sus horarios para tener la capacidad. ¿Qué haría usted? Primera pregunta: ¿hablaría con los gerentes para comentarles la situación y pedirles que le ayuden a encontrar juntos la mejor situación? Del 1 al 7, ¿qué tan probable? ¿Buscaría a su jefe para que él le diga qué hacer? Del 1 al 7, ¿qué tan probable? Y ahí nos dan una resolución de las calificaciones para que nosotros podamos resolver. Ítem 1 más ítem 2 es igual a ítem 2 entre 2 es igual al total. Bueno, seguimos. Si usted tiene un mayor puntaje en el tipo 2, significa que probablemente se siente obligado por presiones externas. Si usted tiene un mayor puntaje en el tipo 1, probablemente usted tiende a un funcionamiento autónomo. Algunas personas en sus vidas están más orientadas para la motivación intrínseca. Por ejemplo, están más interesadas por el dinero que por el trabajo en sí mismo. Están más interesadas en el trabajo por el reconocimiento, por el prestigio, por el poder o por el premio, más que por disfrutar el trabajo a sí mismo. Estas personas tienden a una personalidad más orientada al control. Otras, en cambio, orientan sus vidas en la motivación intrínseca. Son personas que se motivan porque encuentran un reto a la altura de sus talentos, porque disfrutan su autonomía en el trabajo. Son personas más libres, actúan con voluntad propia, eligen su propio destino. No es que les dejen llevar por lo que los demás piensan de ellos. Estas personas tienen a la personalidad orientada y a la autonomía. ¿De qué depende que uno sea más controlado y otro más autónomo? Veamos la siguiente historia real, donde los hombres y posiciones están cambiando para proteger la identidad de la persona. Titula: Padres controladores, hijos controlados. Sebastián, Sebastián es gerente de finanzas de una gran empresa de servicios. Hace 2 años esta empresa empezó un cambio cultural al que le están costando mucho adaptarse. La empresa ha definido como un pilar de su cultura la preocupación por las personas. La empresa espera que todos sus líderes empoderen su personalidad, se preocupen por desarrollos y hacerlos creer, por desarrollarlos y hacerlos crecer. El problema con Sebastián es que tiene un estilo de microgerencia. A él le gusta entrar al detalle de todas las decisiones de su área. Nadie puede decidir nada sin consultarle, haciendo muy lentos los procesos. Sebastián se preocupa mucho
de su imagen ante la gerencia. Por ello, revisa y hasta hacía el trabajo de sus subordinados para que todo quedara perfecto. Su área es la que tiene el peor clima laboral y la gerencia general le ha hecho saber su descontento. Sebastián intentó trabajar con un coach, pero no logró resultados. Siempre volvía a ser controlador y a la microgerencia. Sebastián consiguió mi recomendación de ir a una terapia psicoanalítica, donde a través de un especialista pudo poner en paz con su pasado. Sebastián recordó el dolor y la rabia que le tenía a sus padres por ser tan jerárquico y controlador con él. Su padre todo el tiempo le decía que tenía que hacer, no le daba una gota de autonomía. Cuando no hacía exactamente lo que pedía su padre, éste lo maltrataba y hasta le pegaba. Cuando Sebastián tenía un problema, su padre lo resolvía. Además, sus dos padres sobreprotectores no lo dejaban salir como a sus amigos a practicar deportes que ellos no consideraban apropiados. Sebastián volvió su infancia en una cárcel y había aprendido que esa era la forma de desenvolverse en la vida. Inconscientemente en su trabajo, él sentía que debía controlar a sus laboradores y por eso es que hacía microgerencia. Pero además él mismo estaba controlado por el deseo de agradar, de mostrarse perfecto, para así no recibir un grito o castigo. A Sebastián le tomó 3 años de terapia salir de su propia cárcel y liberar a sus empleados prisioneros. Ahora él es un mucho mejor líder, ya que no es esclavo de su pasado. Estoy seguro de que los padres de Sebastián tenían las mejores intenciones. Estoy seguro de que querían formar un hijo feliz y con un potencial, pero el resultado fue lo contrario. Sebastián puede ser un ejemplo de una niñez extremadamente difícil, pero lamentablemente hoy muchos padres no se dan cuenta de los errores que cometen con sus hijos al controlarlos demasiado. Los padres entienden la necesidad que tienen sus hijos de comer, cobijarse, abrigarse, sentirse seguros. Los padres entienden la necesidad que tienen sus hijos de estar acompañados, de recibir amor, pero son pocos los padres que se dan cuenta de que los niños tienen una enorme sed de autonomía y de sentir que controlan su destino. Si no satisfacemos esa necesidad de autonomía, el niño no llorará como lo hace con las otras necesidades. Cuando tiene hambre, por ejemplo, pero si llorara su inconsciente, que se llena de dolor, de rabia y impotencia, es decir, llora por dentro. Desgraciadamente la caricatura en la ilustración 25 ocurre frecuentemente. Los padres manipulan a los hijos y le dicen esto no, esto así, y depende de eso los niños pierden esa autonomía para poder desarrollarse. Los niños están hambrientos de autonomía. Los niños tuvieron una formación controladora y desarrollaron una personalidad de control. Pueden tener algunas de las siguientes características: interpretar los eventos extremos de amenaza, son muy preocupados, sensibles a lo que piensen los demás, buscan aprobación, tienen baja confianza, tienen menor autorregulación en la escuela, tienen menor control en sus impulsos, tienen menor rendimiento académico, tienden a ser menos tolerantes y más egoístas, manipuladores, tienden a ser dependientes y acostumbrados a que lo controlen, tienden a ser controladores con sus propios hijos y colaboradores. En cambio, los niños que tuvieron una formación de mayor apoyo a la autonomía y llegaron a una personalidad orientada a la autonomía pueden tener alguna de las siguientes características: actúan de acuerdo con lo que consideran importante sin dejarse controlar por lo que piensen los demás, se sienten más libres y con mayor capacidad de elegir su destino, interpretan los eventos externos como información, tienen más confianza en sus habilidades, tienen mayor autorregulación en la escuela, tienen mejor rendimiento académico, son abiertos y más tolerantes. Estoy seguro de que todo padre quiere formar hijos autónomos. En el siguiente capítulo seguiremos profundizando el tema: la rebeldía de control. Elisa tiene 16 años.
Es una chica linda, parece mayor que las otras jóvenes de su edad y es la menor de 4 hermanos. Los 3 mayores son hombres. Sus padres son machistas y fueron bastante liberales con sus hijos hombres, pero con su hija mujer son totalmente controladores. Elisa tiene menos permiso a todas sus amigas. Por ejemplo, no puede quedarse hasta tarde en ninguna fiesta, no puede tomar bebidas alcohólicas, no puede tener enamorado y solo la dejan salir a reuniones sociales o fiestas 2 veces al mes. La realidad es que Elisa vive en dos mundos, un mundo en el que sus padres quieren escuchar, es obediente, no toma y sigue todas las reglas. El otro es un mundo en, donde vive es real. Allí su modo de responder a las frustraciones frente a su necesidad de autonomía es hacer todo lo contrario a lo que sus padres desean. Toma hasta emborracharse, besa a muchos chicos y comete muchas irresponsabilidades. Hasta ahora ha podido mantener los dos mundos separados, pero no sabe cuánto tiempo más lo podrá hacer. Esta historia real de Elisa muestra una de las consecuencias de tener la formación muy controladora con nuestros hijos. Algunos, como ella, se rebelan y buscan su autonomía en las actividades equivocadas. Formamos hijos autónomos. No se puede formar hijos autónomos y libres si primero no nos hemos liberado de las cadenas de nuestro propio ego. Actividad. Imagine que su hijo es uno de los mejores jugadores de fútbol del colegio y su equipo ha ganado muchos partidos. Él le dedicó mucho tiempo a entrenar, sin embargo usted está preocupado porque él acaba de decirle que ha sido reprobado en el examen importante de matemática, debido a que no estudió lo suficiente. Más tarde en la casa se enteró también de que su hijo dijo que estaría en su cuarto estudiando, pero en realidad se escapó de la casa y se fue a entrenar. Y a continuación, reflexione. Su hijo acaba de llegar. ¿Qué le diría? Haga una pausa en la lectura y tómese el tiempo para pensar. ¿Qué podríamos decirle a este hijo que se escapó a entrenar en vez de hacer su tarea? Cuando hago esta pregunta en mis talleres, algún padre levanta la mano seguro de tener la respuesta correcta. Se pone de pie y adelante de 300 personas dice lo siguiente. Yo le diría con respeto, pero a la vez siendo firme, lo siguiente. Debes dejar de entrenar y dedicarte más tiempo a los estudios. El padre que hizo el comentario toma asiento orgulloso, asumiendo que tiene la respuesta correcta. Luego le hago la siguiente pregunta al padre. ¿Está fomentando la autonomía de su hijo con su respuesta? La respuesta me da es: ¿cómo puedo fomentar la autonomía en un chico irresponsable que me miente y no estudia? Aunque parezca increíble, incluso cuando el chico mete la pata o actúa de forma irresponsable, nosotros podemos fomentar la autonomía o control con muchas respuestas como padres, con las palabras que decimos, con las emociones que mostramos. Fomentamos autonomía o control. El problema es que no somos conscientes de que la mayoría de veces fomentamos el control. La ilustración 26 muestra que la caricatura de lo que está haciendo el padre con su hijo. La respuesta del padre, aunque parezca adecuada para muchos, no es la respuesta que se debe dar. El padre no motiva la reflexión. Está usando la palabra controladora como debes. Además, debes de decirle lo que tiene que hacer de una forma autoritaria, aunque respetuosa. Como muestra la caricatura, lo está esposando al estudio para que lo haga, para que lo que él quiere. ¿Qué pasará cuando no esté él para decirle qué hacer? Estamos fomentando los recursos necesarios para que nuestros hijos sean autónomos. Esa es la figura 26. Muestra a un padre que está diciéndole que estudia a su hijo que quería jugar fútbol. Hijo, debes de jugar fútbol y dedicarte más tiempo a los... Debes dejar de jugar fútbol y dedicarle más tiempo a los estudios. A continuación mostramos una serie de respuestas controladoras de un padre con caricaturas. Pregúntale cómo está el resto del equipo en sus exámenes y decirle que se prepare lo suficiente para estar igual que el resto. Este es un comentario controlador, pues le da el control al grupo de amigos y el padre sigue dando órdenes. Decirle que de ninguna manera vas a jugar mañana y se encierra a estudiar, eso sí es agarrarlo al niño. Reclamarle:
¿por qué me pagas de esta forma sacándole malas notas después de lo que hago por ti? Eso es como si estaría flechándolo al niño. Este comentario también es controlador, pero el control se da por la culpa. El hacer que otras personas o que un hijo haga algo por nosotros porque le inducimos culpa es forma encubierta de controlarlo. Pregúntale cómo piensa enfrentar su situación y ayudarlo a través de preguntas a reflexionar sobre sus siguientes pasos. Siguiente. En este último caso se fomenta la autonomía del muchacho en lugar de castigarlo o manipularlo o decirle lo que tiende a que hacer, es preferible escucharlo. Eso no quiere decir que uno está siendo débil o blando. Uno puede escuchar, preguntar y al final decidir que de la manera de proceder, lo que puede ser una consecuencia de la acción realizada. Pero cuando uno hace reflexionar a la persona y la escucha al menos, le da la sensación de que puede expresar lo que piensa o siente y esto fomenta la autonomía. La conversación podría resultar de la siguiente forma. Hijo, ¿qué pasó con tus estudios? ¿Qué pasó con tu examen? Pregunta el padre en lugar de decirle lo que debe de hacer, pregunta de lo que debe ser su hijo. Papá, la verdad es que estoy entrenando muy duro y no estoy estudiando tanto porque no me queda tiempo. Entiendo, responde papá, pero recuerdo que la regla que acordamos era que los estudios estaban primero. ¿Estás de acuerdo con lo que eso fue? Hablamos, sí, papá, responde el hijo con un gesto de arrepentimiento. ¿Qué piensas hacer? Has incumplido nuestra regla. ¿Qué vas a hacer de acá en adelante para poder cumplir tanto los deportes como los estudios? Pregunta el padre. En lugar de decirle lo que tiene que hacer, deja que el niño tome responsabilidad sobre sus actos y elija un curso de acción, fomentando su autonomía. Me queda claro, papá. Si tengo exámenes, no pienso ir a entrenar, respondió el hijo. ¿Qué has pensado hacer cuando tengas tareas y hayas terminado? Pregunta papá. He decidido hacer mis tareas apenas lo reciba y no esperar el último minuto, además de estudiar el fin de semana. De esa forma no tendré este conflicto, responde el hijo. ¿Qué pasaría si incumples tu promesa? El niño sugiere las posibles consecuencias que habría si incumples su palabra. Papá, propongo no jugar fútbol un mes. Bueno, hijo, me parece buenas estrategias de teoría, pero si estás de acuerdo, me gustaría reunirme contigo semanalmente para conversar sobre el avance de tus compromisos y apoyarte en lo que necesites. Comenta el papá y cierra la conversación. Esta conversación del padre con el hijo fomenta la sensación de autonomía del niño. Actividad. Un padre llega a su casa después del trabajo y encuentra un escándalo en la puerta. Su vecina se quejaba de su hijo de 14 años. Decía que había trepado la ventana del baño de su departamento en donde su hija se bañaba y la había filmado con una cámara. La señora estaba inmersa en furia gritando que el hijo es un inmortal que había gritado que su hijo es un inmoral que había filmado a su hija desnuda y que seguro va a colgar la filmación en YouTube. El padre tranquiliza a la señora y le dice que va a tener una conversación muy seria con su hijo. El padre entra a la casa y se dirige a la habitación de su hijo. Lo encuentra con la cara de culposo y mucho temor. Si usted fuera el padre basándose en lo mencionado anteriormente, ¿qué le diría a su hijo? Cuidado de fomentar su autonomía. Haga una pausa y luego gira leyendo. Posiblemente lo que provoque a muchas personas es gritar y castigar a su hijo por la falta grave que acaba de cometer. Pero recuerde que un problema siempre hay dos historias. El padre ya escuchó la agraviada, falta escuchar la historia del agresor. En este caso el hijo. Es muy importante contar con toda la información para no cometer un acto injusto. Este es un caso real. Una conversación que fomente la autonomía podría ser la siguiente. Hijo, ¿me puedes por favor explicar qué ha pasado? Pregunta el padre. Lo que pasa, papá, es que estábamos con Ernesto, mi amigo, jugando con la cámara y él se le ocurrió trepar al baño e intentar filmar a la vecina, pero no filmamos nada, le puedo demostrar, comentó su hijo.
Hijo, ¿te has puesto a pensar cómo se siente la vecina por estos actos? ¿Cómo te sentirías si esto le hacen a tu hermana o a tu mamá? Preguntó el padre. Me sentiría terrible, pero sé que he hecho una tremenda estupidez. Me dejé llevar por lo que hacía mi amigo, replicó el hijo. Vale la, vale la pena señalar que el adolescente está motivado extrínsecamente buscando la aceptación de su amigo. ¿Crees tú que esto que has hecho traerá consecuencias? Pregunta el padre. Sí, papá, responde el hijo. ¿Cuál crees que tú podría ser la consecuencia entonces? Pregunta el papá. Quedarme un mes sin la consola electrónica y un mes sin invitar amigos a la casa. Responde el hijo. Las consecuencias son consideradas grandes por el padre. ¿Qué has pensado hacer con respecto a la vecina? El hijo se queda en silencio para pensar sin decir nada. ¿Crees que sería bueno pedirle disculpas? Preguntó el padre. Me da mucha vergüenza, prefería no hacerlo, respondió el hijo. Bueno, hijo, respecto que no te parezca, pero has pensado en cómo se siente ella. Pedir disculpas es parte importante de reparar lo que hemos hecho. En este caso, eres tú la persona responsable de esta falta y la señora y su hija se han visto afectadas. Es difícil el reto de crear un ambiente de autonomía en el hogar. Es triste ver a un padre formando a un hijo controlado sin que se dé cuenta del daño que le está causando en su vida. La libertad no se pide. Cuentan que un rey tenía un pajarito que no podía hablar en una jaula. El rey amaba a este pajarito porque él era el único ser con el que conversaba. Un día conversando con él le dijo: yo soy el rey y te regalo el deseo que quieras. Lo único que quiero es mi libertad, le dijo el pajarito. Pero el rey le explicó que ese deseo era imposible, que él era su único amigo y que no pensaba liberarlo. Pasó el tiempo y un día el rey se iba de viaje. Luego le dijo a su pajarito: estoy viajando, ¿quieres que haga algo por ti? Sí, mi rey, quiero que cuando estés en medio del campo grite a toda voces: quiero el pajarito que habla está encerrado en su casa, comentó el pajarito. El rey le pareció muy extraño su pedido, pero accedió a hacerlo. Cuando el rey estuvo en el medio del campo, gritó mirando al cielo el pedido del amigo encarcelado. Luego de hacerlo, un pájaro cayó al suelo y quedó inmóvil. El rey no entendía lo que pasaba porque había muerto un pájaro. Luego cayó otro y así cayeron más de 10. El rey pensó: ¿será posible que esté muriendo de pena? Cuando el rey regresó a su palacio, le contó con tristeza al pajarito lo ocurrido en el campo. Le contó que apenas había gritado cayeron muertos 10 pájaros. Al terminar de contar la historia, el pájaro cayó al piso inmóvil. El rey no entendía lo que pasaba. Miró hacia la jaula y vio a su mejor amigo muerto. Abrió la jaula y lo puso en la cornisa de la ventana. Cuando tenía lágrimas en sus ojos, el pajarito se levantó y voló hacia su libertad, aterrizando en un árbol cercano a la ventana. El pájaro del rey, el pajarito le dijo al rey: sin saberlo me mostraste la forma de escapar de tu prisión, pero lo más importante que he aprendido hoy es que la libertad no se pide, la libertad se toma. Cuando los padres dan una formación controlada, encarcelan a sus hijos en una prisión como el pajarito en la jaula. Algunos hijos reaccionan como el pajarito y se rebelan, tratando de buscar la libertad. Muchas veces de una forma equivocada. Otros hijos se quedan en la cárcel toda la vida esperando que sus jefes, esposos, amigos sean controladores con ellos y les digan lo que tienen que hacer. En este subcapítulo daremos algunas sugerencias de cómo crear un entorno que fomente la autonomía en el hogar. Establecer las reglas claras. 1. Promover que los hijos tengan la oportunidad de escoger y decidir dentro de los límites acordados. 2. 3. Promover que los hijos resuelvan y se hagan cargo de sus problemas y evitar la sobreprotección. 4. Evitar el lenguaje controlador.
5. Evitar manipular a los hijos con la culpa. Permitir que los hijos, 6. Permitir que los hijos puedan cuestionar de forma respetuosa las opiniones de sus padres. 7. Empatizar con los hijos. 8. Cuando un hijo se sale de los límites, manejar el episodio modelando y fomentando la autonomía. Educar con autonomía requiere paciencia. Renzo y Jimena son los padres de Sofía, una adolescente que próximamente cumplirá 15 años. Ambos padres están muy preocupados por formar a su hija para que sea autónoma y han definido claramente los límites, las reglas de la casa. Sofía hace 3 meses se comportaba de forma muy irresponsable, respetaba sus límites. Sin embargo, un día cuando la recogieron de una fiesta salió totalmente alcoholizada. Fue un golpe muy duro para los padres, quienes pensaban que dado que orientaron la formación de su hija hacia la autonomía, ella no tenía por qué rebelarse. Sofía contó que todas sus amigas estaban alegres y sufrió la presión del grupo para que ella tomara también. Según las reglas de la casa, Sofía podía tomar máximo un trago toda la noche, pero de ninguna manera emborracharse. Los padres, a pesar de estar muy molestos con la situación, lo manejaron y fomentaron la autonomía. Al día siguiente conversaron con ella. ¿Qué pasó el día de ayer?, preguntaron. Hicieron preguntas moderadas de tal manera que ella pudo tomar autonomía y pudo realizarse. Siguientemente tenemos 3 factores que dificultan fomentar un entorno de autonomía. Nuestros hijos tienen un propósito de vida, pero ciertamente no es ser nuestros sacos de boxeador cuando estemos estresados. Imagina el siguiente día del trabajo, tuvo una mala noche, no durmió bien y se levantó tarde para una reunión de la oficina. Toma su movilidad y tráfico no avanza. Está muy preocupado porque su jefe detesta que llegue tarde. Llega con un retraso de media hora y recibe una reprimenda de su jefe. Encuentra a su reunión en la que está tarde y el equipo ha decidido algo en lo que usted no está de acuerdo, pero se ve obligado a aceptar porque llegó tarde. Después del almuerzo lo llama un cliente a quejarse y usted tiene que responderle amablemente, aunque le provoca matarlo. Para terminar el día, le comentan que una venta que ya tenía considerada en el presupuesto se cayó. Ese día regresó a su casa totalmente estresado y drenado. Entonces su esposa le cuenta que llamaron al colegio para decirle que su hijo no está haciendo la tarea y que se le encontró copiando. ¿Podría usted en ese momento tener una conversación que fomente autonomía con su hijo? La verdad es que sería muy difícil. Después de un día de mucho estrés, nuestro autocontrol se drena y tenemos mucha menor capacidad de regular nuestras emociones. Las presiones nos impiden tener los recursos psicológicos necesarios que promueven la autonomía de nuestros hijos. El estrés y problemas hacen que los padres se encuentren con los propios conflictos y hacen difícil que tomen en cuenta las perspectivas de los hijos. Hacer problemas requiere más tiempo y esfuerzo que decirles lo que tienen que hacer. Cuando un padre vive estresado, como muestra de ilustración 31, es prácticamente imposible fomentar la autonomía de los hijos. A la primera equivocación terminará explotando, levantando la voz y tomando la actitud autoritaria. Ahí vemos a un papá que está renegando con su tacita de café porque explotó. Bueno, en estos casos es muy difícil para los padres encontrar la manera de darle la forma, pero es preferible guardar silencio y alentar a los hijos a que si están haciendo bien, si su ego está perfecto, si tienen que delirar y botar ese ego que tienen. Cuando un padre invierte su ego en el hijo, le quita su autonomía y el hijo se limita a ser un títere de las aspiraciones de su padre. Si usted como padre está presionando a su hijo que haga una u otra cosa, reflexione si lo hace
por su hijo o por satisfacer su ego o algún deseo juvenil no logrado. Y tenemos ahí muchos consejos e ilustraciones para poder entender cómo debemos fomentar autonomía en los niños. Por ello es muy importante tener control sobre todo, y no pasarle la carga de nuestro ego a nuestros hijos.